Hola, soy Carlos y soy el CEO del restaurante Aire y de Bicho Gastro Experiencias. Mi trayectoria profesional se basa en que yo vengo del sector de la hostelería y encontré en la restauración, bueno, pues aquella parte para poder volcar pues todo el tema de creativo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar trabajando en Barcelona y también tuve la oportunidad de muy joven ya de poder regentar mi propio negocio, mi propio local aquí en Sant Feliu. Entonces siempre he estado relacionado con el mundo de la restauración. Soy cocinero, soy chef y, como ya sabéis, pues llevo cerca de 20 años haciendo mi trabajo, mi servicio, mis restaurantes, mis negocios aquí en el pueblo. Bueno, yo llego al mundo de la gastronomía a través de un sitio que trabajé en Barcelona, en el cual, bueno, pues estaba en sala y vi que en la cocina pues podía desarrollar seguramente pues esta parte más creativa mía, y a partir de ahí pues tuve la oportunidad de entrar en cocina y he ido formándome, soy autodidacta y nada, a partir de ahí he leído mucho, he estudiado mucho y a base de trabajar continuamente, de buscar mis recursos, pues he ido aprendiendo hasta el día de hoy. La verdad es que no tengo referentes así en los cuales me haya fijado, siempre he ido cogiendo un poquito de todo, ya que estamos en un sector con continuo movimiento y que realmente está renovándose y reciclándose continuamente. Ahora mismo, si tuviera que citar a algún compañero, sería Artur Martínez del restaurante Aurt, que me encanta su filosofía principalmente, su cocina y todo aquello que hace. Bueno, la cocina que a mí más me motiva sería aquella que reúne las dos cualidades, que sería tradición e innovación, aquella que realmente siempre está pendiente de aquellas recetas, ya que la historia de la cocina pues tiene mucho historial ya, y después es capaz de innovar con las nuevas técnicas, pues recetas tradicionales para irlas mejorando, pero siempre abrazados a la tradición, a la historia y todas aquellas recetas, bueno, pues que han sido de nuestros antepasados y que hoy en día pues están revisadas para intentar mejorarlas. El proyecto Bicho empieza, digamos, un poco en esta parte que hemos citado más creativa, donde aquí en este pequeño espacio tengo un feedback muy directo con mi cliente, me permite también volcar esta parte más creativa, innovar, ya que bueno, el restaurante Aire, que regento desde hace ya 17 años, bueno, pues es un restaurante de cocina mediterránea, tradicional, y aquí podríamos decir que puedo permitirme el lujo de plasmar aquello que está en mi mente, y además me permite hacer un guiño a otras disciplinas y poder fusionar la gastronomía pues con el mundo de la coctelería, con el mundo de la enología, con el mundo de la sensualidad, con el mundo de... hacemos talleres de cocina, bueno, y volcar toda aquella parte creativa, pues pasando, pues como hemos hecho en otras ocasiones, por el mundo del arte, por el mundo del cine, y hemos hecho incluso platos, hemos recuperado platos con historia, ¿no?, que hemos podido recrear en esta pequeña barra que tenemos aquí para las 10-12 personas que nos visitan habitualmente. Bueno, así como curiosidad me viene a la mente una noche de invierno cualquiera, un martes o miércoles noche, entraron dos personas a mi local y cuando me acerqué a ellas para pedirles mesa eran Oriol Junqueras y Jordi Turull. Entonces me quedé un poco así como, ostras, y nada, fue simplemente algo que me llamó la atención, no por nada, porque ellos evidentemente van a restaurantes, pero sí que aquello fue un poco impactante, y estuvieron cenando, estuvimos charlando un poco y nada, eso sería un poco alguna anécdota curiosa que me venga a la mente, ¿no? Sí, me estás poniendo a prueba, pero voy a intentar. Se me dio una receta de aguacate, pero me gustaría que fuera algo un poco más de proximidad, ¿no? Sí, ya la he encontrado. Por ejemplo, vamos a hacer, ahora que es temporada de verano, que la estamos finalizando, una sopa de lechugas. Se coge una lechuga llamada romana, aquella que encontramos en los payeses y payesas. Cogemos las hojas verdes y la vamos a colocar en un turmix y la vamos a turbinar con un poquito de aceite de oliva, un vinagre que sea de calidad, que sea suave, sal, pimienta y vamos a turbinarla simplemente. Si la lechuga es fresca, si la lechuga es verde, si la lechuga es de calidad y de proximidad, pues encontraremos prácticamente, podríamos denominar como una sopa de lechugas fría, que si la ponemos en el congelador antes de consumirla y la acompañamos pues con unos dados de nuestro queso favorito, unos costrones de pan y un chorrito de aceite de oliva, encontraremos una receta fácil, sencilla y súper saludable. Oye, pues nada, una despedida y muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros, David, por contar conmigo y hasta la próxima.